Yo sé que en este momento hay corazones conmovidos. Yo sé que el Señor te ha traído convicción en este momento. Ya estás pensando, tal vez has tenido o has atravesado por un momento algún camino de estos, en lo que el Señor ha tenido que abrir las puertas. Sabes, yo recordaba el domingo pasado cuando terminamos de organizar la cena, yo decía: Señor, ¿qué le voy a decir ahora a tus hijos? ¿Qué voy a decir a aquellas personas que van a venir por primera vez? ¿Qué voy a hacer con aquellas personas que van a estar en la cena? Y el Señor me llevaba directamente a algo muy importante y a contarles también parte de lo que yo fui y soy hasta el día de hoy, un milagro del Señor. Yo cuando abrí los 5 sentidos, desperté, estaba en una iglesia. Desperté en el sentido de que yo estaba congregándome en una iglesia cerrada, que mis padres ya habían estado en el lugar. Las letras de la música eran un poquito medio horrible, la música era horrible para mí, nadie afinaba el acordeón. Para mí no era tan agradable ese momento, ¿no? Pero de alguna manera tenía que estar yo yendo paso a paso. Y la iglesia era pequeñita, era alejada, ¿no? Y ahí firmamos un pacto de membresía, de no beber alcohol, no masticar chicle, las mujeres no tenían que depilarse, y lo peor era: no te juntes con una mujer que no se depila. Más o menos eran las normas, así cuadradas, ¿no? Y alguno que lo contaba y me decía: ¿cómo hiciste tú para que tú puedas seguir? ¿Hasta qué edad estabas? Hasta los 14, 15, 17 años. Pero de alguna manera el Señor hizo que yo pueda amar este lugar, ¿no? En este caso, la iglesia en la que estábamos ahí nos enseñaba a ser fieles. Y pasó el tiempo y de pronto empecé a amar al Señor. Los jóvenes en ese tiempo, en aquel entonces, los adolescentes fundamentalmente teníamos temor de Dios. Teníamos temor de Dios. Yo recuerdo a mis 10 años, era ya profesor de una escuelita dominicana, ¿no? Y de pronto era pecado. Había normas que te decían pecado. Tener teléfono, mirar la televisión, jugar a la pelota, era pecado. No se podía hacer nada, ¿no? Y sabíamos nosotros que habíamos aceptado a Cristo una vez para siempre. Pero no teníamos un evangelio que dijera que va a ir bien. Vas a tener un auto del año, vas a tener un 0 kilómetro. No pensábamos. Ahora, cuando tienes a Cristo, tienes que comprarte la casa, o vas a tener buena ropa, o te va Dios a bendecir todo. No se predicaba eso. Se predicaba que venía la tribulación, que un tiempo iba felices, difíciles, Cristo estaba a la puerta. Pero sin embargo había una fidelidad que no he vuelto a ver en mucho tiempo. Y muchas veces ahora, a esta edad, yo me pregunto si es que ese evangelio que heredé, si hoy en mismo existe o no existe. Era horrible congregarse, era aburrido, pero estábamos firmes porque habíamos descubierto algo que se fue perdiendo con los años. Y este es el punto. ¿Qué es lo que se fue perdiendo? ¿Qué dimos que hoy la gente no ve? ¿Qué vimos nosotros en este tiempo? Y por eso yo le preguntaba al Señor: ¿qué quieres que le diga a tus hijos? Y Él me decía: quiero que los lleves a las Escrituras, a una cárcel en Filipos. Hay un episodio en la Biblia, una historia en la Biblia, donde Pablo y Silas están en una celda, en lo más profundo de la celda, en la parte más baja, dice las Escrituras. Son los días en que las buenas nuevas eran noticias frescas. Todavía no había iglesia como estas. Y ahí hay 2 tipos, Pablo y Silas, encerrados en una cárcel. Y el punto principal es que están cantando. Ellos 2 están cantando. Están haciendo un evangelio subversivo, transformador, cantando dentro de la cárcel. Antes que termine el día, el carcelero, el centurión romano que estaba cuidando las puertas, va a estar de rodillas, temblando y suplicándole a estos 2 hombres: señores, ¿qué puedo hacer para ser salvo? Y en cuestión de unas horas, el carcelero va a rogar por la salvación. A lo que Pablo va a responder solamente con una manera sencilla, concreta y explícita: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa, toda tu casa, tal cual dice las Escrituras. Y era el evangelio como yo lo abracé hace más de 40 años. En primera instancia, no quiero hacer el evangelio más complicado que esto. Quiero conservar la simplicidad del evangelio, de ese evangelio de todos los tiempos. Pero la pregunta del día es: ¿qué vio ese carcelero? ¿Qué vio en Pablo y Silas para que él se postrara de rodillas? Ahora les voy a relatar los acontecimientos. ¿Qué es lo que hizo que este soldado diga: quiero lo que ustedes tengan? Pablo y Silas son para él todo lo que los cristianos deberían ser en el mundo. Una persona grata,
transmitir la fragancia de Cristo. Pero ¿a qué huele Pablo y Silas? Para que desesperadamente estos soldados se arrodillen. Esa es la pregunta, esa es la kit del punto de inflexión de este momento. Vamos a convenir. A ver, estaban los muchachos ahí, estaban los dos dentro de la... Ahora, la pregunta es, ¿por qué estaban presos? ¿Les agarró la policía? ¿Eran delincuentes? ¿Qué eran? No. Ellos, Pablo y Silas, estaban predicando. De pronto pasa por la ciudad, había una adivina, alguien que por lo menos hacía este oficio de adivinar el futuro, y podía ser un embustero o no, pero la Biblia dice que tenía un espíritu de adivinación. Y habían dueños de esa mujer, porque la mujer era una esclava, lo utilizaban y tenía ese don. La mujer adivinaba el futuro y había alguien que cobraba una suerte de trata de blanca, pero no en tema de adivinación, sino por sexo, sino por la adivinación. Y cuando la mujer estaba delante de Pablo y Silas, el espíritu inmundo se subyugó en ella y esta mujer decía: escuchen a estos dos hombres que predican el evangelio, la verdad. Y ella iba diciendo antes que los lleguen, ¿no? Silencio, silencio, ellos tienen a Cristo, y gritaba la mujer. Esta mujer tenía el espíritu engañoso fuera delante de los dos hombres. Y dice Pablo en ese momento: ordeno al espíritu que está en medio de ti. Y la mujer es liberada de la opresión en ese momento del espíritu. Y se arma un lío a Pablo y Silas, porque los tipos que capitalizaban, que eran dueños de la adivinación de ella, lo que cobraban por la adivinación, se le pusieron locos porque era un negocio, se perdió el negocio para ellos. Cuando les arruinó el negocio, fueron a denunciar a los magistrados, fueron a la policía: estos dos están alborotando la ciudad. Entonces, por reprender el espíritu, por hacer salva a una mujer de su opresión, Pablo y Silas van a dar a la cárcel, los dos, sin derecho a un juicio, sin derecho a réplica, sin mediar absolutamente nada. Fueron azotados, dice la palabra, en público, fueron desnudados, fueron flagelados, humillados y puestos en la cárcel. Lo peor, si el carcelero sabe esto, sabe que son dos tipos inocentes. ¿Qué hace un inocente en la cárcel? ¿Lo que haría tú o lo que hago yo? Yo no pararía de gritar. Yo diría: no, ya lo fue, yo no soy, yo no soy el hijo de Evo, yo no soy Pitita, no sé. Diría lo que sea, pero gritaría desesperadamente. Pero el carcelero ve dos hombres inocentes que tenían todo el derecho de maldecir y a murmurar, como inclusive los culpables que van a parar al lugar. Y esto no está ni maldiciendo ni murmurando. Estos dos están alegres dentro de la cárcel. A eso de la medianoche, presten atención por favor, Pablo y Silas estaban orando y estaban cantándole a Dios. Y los otros presos que estaban ahí los escuchaban. Yo digo siempre que el carácter se ve más por el carácter se ve por nuestras reacciones que por nuestras acciones. La esencia se ve bajo presión. La esencia se ve cuando estás en una olla caliente, cuando un sobrecito de té, una bolsita de té, larga su mejor sabor, su peor sabor, cuando está en agua caliente. Si no, solamente es un aroma a medias y nada. Pero el agua caliente hace que salga el peor o mejor sabor. Y a veces el agua caliente nos toca a nosotros, que nos hace pensar que Dios no es bueno. Si es que a veces estamos abandonados, Dios no sana de cáncer, dice: Dios no existe, no es bueno. Dios no te sana, no te deja entrar a la universidad, dices: ay, qué bueno que es Dios. Y cuando decimos que sane, ay, qué bueno que es Dios, qué bueno que es Dios que mi hijo entró a la universidad, qué bueno que mi esposo se cambió, qué bueno es Dios, mi suegra no va a venir este fin de semana. No lo sé, pero ¿qué pasa ahora si es lo contrario? ¿Qué pasa si es lo contrario? ¿Qué pasa si en este momento te pasa todo lo contrario? La pregunta es: ¿Dios sigue siendo bueno para ti? ¿Dios es bueno, el mismo Dios de las vacas flacas, de las vacas gordas? ¿Es el mismo Dios para ti? ¿Ese es el mismo Dios? Lo que luego creerá el carcelero, de cómo nosotros vemos a Dios. Romanos 8:28 dice: todas las cosas a los que aman al Señor les ayudan para bien. No algunas cosas, todas las cosas, todas. Hay sucesos aislados, pueden ser, pero los resultados pueden ser buenos. Pablo dice: está alegre en tribulación momentánea, produce un excelente peso de liberación. Peso a tribulación momentánea de Pablo está hablando de 80 o 90 años de vida.
alguno de ustedes va a estar viviendo, algunos de ustedes prestado 80 años. Pero dice, tranquilo, que es un parpadear nada más. Ninguno dice amén, porque seguro de alguno dice, no me quiero que me toque a mí eso. Pero, si no, en este momento estaríamos diciendo, aquel que está confinado a pastillas para el colesterol, aquel que todas las noches tiene que tomar una pastilla o insulina, o su vida está marcada en silla de ruedas, marcada, estaría condenados a que no tiene el evangelio verdadero. Pero Pablo dice algo maravilloso que nos pasa a nosotros y lo pasamos por alto. Dice Pablo, yo he aprendido a contentarme cualquiera. Ahora sí digan conmigo, a ver, cualquiera sea mi situación. Pablo decía, cualquiera, sé vivir humildemente, sé tener abundancia en todos. Y en todo estoy enseñado, decía Pablo. El contentamiento es una habilidad aprendida, practicada a propósito, como alguien que desarrolla la actividad de tocar el piano. El contentamiento no es el resultado de las circunstancias, es el resultado de un estudio de vida intencionado. Entonces, yo voy a estar contento, ¿me va bien o me va mal? Yo voy a estar feliz, ¿me va bien o me va mal? Ahora, hay líderes en este tiempo, hay padres de familia en este tiempo, hay esposos en este tiempo que son la cabeza. Dice, vamos a estar bien, vamos a estar felices en las buenas y en las malas. Vamos a ser fiel con el Señor en las buenas y en las malas. ¿Sabes por qué? Porque el Señor ha comprado nuestras vidas en la cruz del Calvario. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, si Dios decide no sanarte, vamos a alabar igual. Hay que aprender a contentarse con lo que Dios tiene y quiere para nosotros. Ahora, alguno dirá, yo quiero que me expliques. ¿Por qué no me explicas por qué estoy sufriendo yo? Y ahí es cuando digo yo, si crees que una explicación aliviaría tu dolor, tu esperanza no estaría en Dios. Tu esperanza estaría en la explicación. Y Dios quiere que Él sea tu esperanza. Si vas a la tumba, queriendo entender la razón del dolor, es que no confías en Dios. Las explicaciones son un sustituto de la confianza. Y tú dices, ¿por qué? ¿Por qué Dios no me sana ya? ¿Por qué no me sana ya? Porque Dios está probándote. Porque Dios está poniendo en ese momento la prueba. A ver hasta dónde puedes soportar y hasta dónde vas a hacer. Si tu fuente de alegría, tu elixir de la juventud, tu alegría, es tu prosperidad, el auto que conduces, la casa en la que vives, tu profesión. El día que tu fuente de la felicidad se vaya mal, tú dejas de estar alegre, te pones triste. El Señor dice, ve, tenías egolatría en tu corazón. Tú dependías de lo que tenías. Tú dependías de la casa que tenías, de la ropa que tenías, del auto que tenías. La base de tu felicidad estaba en tu relación, en tu dinero. Entonces, no hay la fuente de alegría. Pero si tu fundamento es Cristo, te vaya como te vaya, si tu fundamento es el Señor, escúchenme esto, si tu fundamento es el Señor, tú estás en una celda como Pablo y Silas y cantas. Si tu fundamento es real, no te congregas como hace 43 años en una iglesia donde llueve más afuera o más adentro que afuera, sin baño, embarrado hasta los ojos, y sin embargo cantas con alegría. Nosotros hablábamos en ese tiempo de un Cristo. En nuestro caso, a mi mamá le había devuelto la vida eterna, a mi papá le había quitado de los vicios, nos había hecho libres de adicciones, y eso era lo más importante para nosotros. Él tenía que seguir trabajando de artesano, mamá tenía que estar criando hijos, trabajaba de artesana, pero nosotros éramos felices. Cuando Cristo llegó a nuestras vidas, nosotros seguíamos esperando una vez al año que papá comprara algo con lo mínimo que podía para la Navidad. Nosotros teníamos a Cristo en nuestra vida y compartíamos un plato entre 4 hermanos. Teníamos a Cristo y teníamos que salir a bombear agua para que nosotros nos bañemos y comamos entre la semana. Teníamos a Cristo cuando llovía, se inundaba todo el barrio. Y decíamos, ¿cómo vamos a ir a la iglesia? Y mamá decía, en bote, hijo, ponte las botas y vamos a la iglesia. No estaba en debate si iba o no se iba a la iglesia, porque nuestra alegría no estaba fundamentada en lo que teníamos, en lo que comíamos, lo que conducíamos. Nuestra alegría estaba fundamentada. Cristo nos salvó la vida. No vamos al infierno porque Cristo murió por nosotros. Esa era nuestra confianza, esa era nuestra alegría en ese tiempo. Lo importante es que estábamos alegres, cantábamos en la celda
Y los prisioneros del carcelero fueron testigos de dos tipos así. El carcelero ve a dos personas inocentes, flagelados, golpeados, que están alabando al Señor, que todo dice que los abandonó. Él ve a dos tipos alabando a un Dios que no tiene motivo para cantar. No hay razón terrenal para cantar que justifique. Lo golpearon, lo desnudaron, los humillaron. Están en el fondo de la celda y cantan. ¿A quién le cantan si están peor que antes? Eso es lo que le asombra al carcelero. Eso es lo que asombra en este momento a aquella persona que no sabe quién realmente es Cristo. Yo sé que muchas veces tú has visto, ¿qué le pasa a este tipo? Está sufriendo, pero está tranquilo. Le acaban de robar. Y cuando alguna vez inclusive te dicen, empieza a bendecirte a alguien, o te sacas la lotería, no lo sé, y empieza a construir, te dicen, será narco este, pinta de narco tiene. Un día te mudas de casa, te dicen, los vecinos te ven y te dicen, estás prosperando. No, se ganó la lotería. Algo ha debido pasar, debe estar pisando coca. Lo que la gente ve es lo sorprendente. Al ateo, tal vez a la gente que no conoce a Cristo, a veces no le sorprende que seas licenciado, masterado, doctorado. No. Lo que nos tenemos que preguntar es ¿qué poder hay en el cosmos que uno tiene razón para estar feliz, no deje de cantar en algún momento? Yo recuerdo que todo el barrio, mi mamá cuando salía a la calle a limpiar una casita vieja con murallita, y limpiaba en la mañana, y la acera era de tierra, y mi mamá cantando limpiaba. Yo digo, ¿qué limpias? La tierra, la piedra, me decía. Y cantando. Y había algo sobrenatural. Eso es lo que pasa en los funerales. Nosotros hemos vivido, como familia hemos tenido dos oportunidades para pasar por un funeral. 2 funerales. Y enseguida te voy a mostrar unas imágenes de estos 2 funerales. En un momento hemos estado ahí gritando en el cajón, ¡ay, ¿por qué te fuiste, mamá? Lloraba. Y pasaba la escena, de pronto que nos mirábamos con mi hermano, recordábamos escenas que eran tan graciosas y nos reíamos, y estaba el ataúd de mi madre ahí, ¿no? Porque había una esperanza que sufro en el momento, pero hay una esperanza que un día me voy a ver en la gloria. Me voy a ver en la gloria. Allá lo voy a ver. ¿Qué persona, qué te puede hacer cuando tú estés triste, cuando tú estés destrozado, pero tengas la oportunidad de cantar, de seguir gritando, aunque estés en la fonda, en el fondo de la cárcel? ¿Alguna vez te invitaron a ti para que vengas a la iglesia y te preguntaste por qué no quieres ir? Cuando te invitaron 1, 2, 3 veces, ¿te preguntaste por qué no quieres ir, no querías ir? ¿Algo te sorprendió de aquella persona que ha conocido a Cristo, o ha cantado de Cristo, o te ha contado de Cristo? Te pregunto. Ahora, en algún punto de los acontecimientos, el carcelero se duerme. Vuelvo a la historia. Se duerme y de repente el carcelero se despierta. Se despierta. ¿Por qué? Porque hay una especie de mini terremoto, donde el terremoto abre la prisión, rompe los grilletes, rompe, de acuerdo a la escala de Richter ha tenido que ser un 7.8, 8.3, de pronto todo se mueve, el carcelero se despierta, ve lo que sucedió, como todo un soldado noble que sigue al emperador. Un soldado de Roma noble sabía que si se escapa un prisionero era directamente rodar la cabeza antes del amanecer. La prueba está que cuando los ángeles liberan a Pablo de la cárcel, todos los guardiacárceles fueron ejecutados. Y lo que pasa es que en este momento ocurre el terremoto. Ve el carcelero, se despierta, asustado, ni se molesta en perseguir a los prisioneros. Mira, toma la espada, la desenvaina y está dispuesto a clavarse en un acto heroico. Quiere suicidarse. Y ahí Pablo grita, no te hagas daño. Estamos aquí, todos estamos aquí, dijo. No dijo, tranquilo, solamente Pablo y Silas estamos aquí, los demás rajaron, somos los únicos 2 bobos. No, dijo, todos. El carcelero se asustó, dijo, enciendan una vela. Entró precipitadamente, vio que todo el mundo estaba ahí. Pablo y Silas estaban ahí, y estaba el resto de los reos también estaban ahí todos.
El carcelero se conmueve, va llorando ante Pablo. Le dice: ¿qué es lo que ustedes tienen para que los demás vean y se queden con ustedes? ¿Qué es lo que ven? ¿Por qué se quedaron el resto de los reos? Lo primero que le sorprende es, lo primero que le sorprende en ese momento, el carcelero, cuando pide luz, entra y ve todo, tiembla delante de él y le rogó, le dice: señores, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? ¿Qué fue lo que ablandó el corazón? ¿Qué fue lo que le estremeció al carcelero? Yo creo que lo primero que lo estremece es ver dos personas inocentes, puras, piadosas, alabando en medio de la crisis. Ahí es lo primero que conmueve y le sorprende al carcelero. Lo segundo que le sorprende al carcelero, cuando se va a quitar la vida: tranquilo, estamos aquí todos. ¿Qué le importa a Pablo y Silas la vida de un extraño? Y es más, su enemigo. Y es más, quizás ese fue quien la azotó. ¿Qué haría en ese momento tú? ¿Qué harías tú en ese momento? Mátate de una vez, aleluya. Vete al infierno porque me quieras matar a mí y me has encerrado. ¿Dirías o no dirías? Si hay tanta gente que quiere en este momento desquitarse o vengarse del enemigo. Pero imagínate en ese momento lo que ocurrió. Lo que le sorprende al centurión es una piedad que no solamente alaban a Dios en la oscuridad o en el fondo de la celda, sino cómo puede ser que estos tipos se preocupen por mí, que soy un simple soldado. ¿Cómo es posible? Yo no le preocupo ni al procónsul, ni a mi esposa le preocupo, pero a estos los preocupo. ¿Cómo puede ser que yo a estos tipos les agrade, que les importe? Eso es lo que termina de convencer. Transformar el corazón del carcelero para que diga: ¿qué hago? ¿Qué hago para estar y para tener la salvación? ¿Qué hago? Primero, hay un poder que los hace alabar y adorar que él nunca ha visto antes. Segundo, una piedad que él no vio más y nunca lo vio. De todos los milagros, el que más repitió Jesús estando en la tierra fue la curación de los leprosos. Mientras que algunos opinan que lo importante era quitarle las llagas, pero yo me atrevo a pensar que lo importante ha sido que el leproso era restaurar la capacidad de sentir de nuevo. Porque un leproso, a través de la lepra, era la pérdida del tacto, la pérdida de sensibilidad. Los leprosos no podían sentir ni placer ni dolor. Y vivir entumecido en un mundo que te rodea de esa manera peligrosa. Y es muy peligroso vivir en la vida porque no sienten nada. Entonces Dios les da la capacidad de sentir. Es un regalo, el placer y el dolor. Y lo peor que le puede pasar en este momento es tener esa lepra. ¿Sabes? Lo que Dios hace en medio de nosotros, en la alegría y en ese dolor que nosotros vivimos. ¿Qué hacía Pablo y Silas encarcelados, azotados ahí? Si puedes poner, por favor, esta imagen. Estos señores a mí me dieron la vida en esta tierra. Me dieron la vida. Y la iglesia Vida Abundante inició sobre la base de estos dos: mi Señor Padre y mi Señora Madre. Ahí ustedes lo pueden ver, a los dos. Y a raíz de eso empezamos a solidificar nuestra fe y empecé a conocer al Señor. Yo recuerdo escenas tan grandes que mi padre y mi madre siempre me inculcaron en el camino del Señor. Mi madre, que yo era más cercano. Mi padre, cuando el Señor lo tocó, se fue a los rincones más alejados de la tierra a predicar la palabra de Dios. Y él solamente llegaba una vez a la semana o después de 15 días. Y lo veíamos. ¿Por qué? Porque él estaba predicando. ¿Y sabe cuánto le pagaban? Un saco de naranja, medio saquito de papa. Ese era su sueldo. No le importaba. Y nosotros estábamos felices, gozosos. No nos importaba lo que venía y lo que pasaba después. Mi señora madre, hoy, que en paz descanse, quiero que veas esta otra imagen. Cuando mi señora madre partió de esta tierra y nos dejó toda la alegría, y nos dejó la emoción. Ahí fue cuando lo enterré a mi madre. Miren ustedes, yo no sé, yo la verdad nunca había visto imágenes como esta
¿Por qué? ¿Qué viene en el rostro de los que están alrededor? Alegría, gozo. Y ahí estamos. Y somos los 5 hermanos. Ella es mi hermana, mi padre. Aquí estoy yo cuando era muy jovencito, no me parezco. Ahora ya, aquí tenía pelos, ahora ya no. Él es mi hermano, José, Abel, mi hermano Efraín Blas. Los 5. Y sabes, cuando nosotros estábamos primero sobre el ataúd llorando, ¿por qué te fuiste, mamá? Y de pronto había un gozo, una alegría. Nos mirábamos entre ellos y nos decíamos, algún día le vamos a volver a ver. Hay esperanza que sí nos vamos a encontrar con mamá. Mamá, espéranos ahí en el cielo. Muy pronto estaré contigo. Jamás se nos ha pasado por la mente estar en esta escena. Ponme la siguiente escena, por favor. Jamás imaginé, ni se me pasó por la mente estar en la siguiente escena que ustedes van a ver ahora. Somos 5 hermanos. Hoy quedamos solamente 4 hermanos. El tercero se nos fue. Miren, casi la misma escena. No lo hemos pensado ni lo hemos planificado. Y es el mismo lugar, es la misma funeraria, es el mismo sitio, es en la misma hora que mi madre se fue. Hicimos todo el velatorio con mi hermano Abel. Aquí ya no está Abel. Abel era el tercero de mis hermanos. El tercer hermano, el más emprendedor, uno de los hombres en el que ha unido la familia, uno de los hombres en el que ha sabido fortalecernos. Sí, duele en el alma, pero en el fondo y en el rostro hay alegría. ¿Sabes? Porque yo estoy seguro que un día lo voy a volver a ver allá en el cielo. ¿Y sabes quién pone esa alegría? Solamente Dios. Pablo y Silas estaban en lo más profundo de la cárcel. ¿Qué hacían? Cantaban y oraban. En el más profundo de mi dolor, que jamás he pensado que mi hermano se iba a ir de esta tierra, he tenido que ponerme en este lugar que no lo he pensado jamás compartirles de esta manera. Pero este es el agradecimiento. Yo le canto, yo le alabo, yo le adoro a mi Señor. Y ese mismo Señor que pone ese gozo, esa alegría, esa fortaleza en mi vida, quiere esta noche también ponerte ese mismo gozo a ti. Ese mismo Señor que me da esa fuerza de seguir adelante a pesar de estas 2 pérdidas fundamentales que he tenido. Ese mismo Señor quiere estar contigo.